Hola, estimados estudiantes de séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a comenzar con la unidad número 6, denominada proporcionalidad directa e inversa. Para esto, pues debemos hacer un recordatorio de lo visto en sexto grado, donde estudiábamos la proporcionalidad. Decíamos que una proporcionalidad es una igualdad entre dos razones. Las razones son, por ejemplo, cuando nosotros queremos comparar dos cantidades en relación a otra. Por ejemplo, podríamos decir que en el caso, si tenemos 10 personas y de esas 10 personas 6 son hombres y 4 son mujeres, entonces decimos que la proporción de hombres a mujeres es de 6 a 4, o de mujeres a hombres es de 4 a 6. Entonces, cuando hablábamos de proporcionalidad, decíamos que era una igualdad entre dos razones. Acá vamos a estudiar la proporcionalidad directa e inversa. Aquí podemos observar una figura que le llaman el hombre de Vitruvio, que es una pintura de Leonardo da Vinci que representa proporciones en el cuerpo del ser humano. Podemos observar en este caso que el mayor resultado que se le atribuye en este caso a esta pintura es el hecho que da a conocer que nuestro cuerpo está muy bien proporcionado, ya que, por ejemplo, en nuestras manos existe una proporción entre cada uno de esos elementos. De la misma forma en nuestros pies, todo el cuerpo e incluso en nuestra cara. Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar la aplicación de las proporcionalidades. Esto también da indicios al estudio del número áureo, el número de oro, que se estudiará en el bachillerato. Comenzamos con la clase. En este caso vamos a trabajar la página 114 de la primera clase de esta unidad y vamos a interpretar el concepto de función. El problema inicial nos dice que determinemos para qué valores de y o para qué valores de x nosotros podemos determinar y en cada una de las siguientes situaciones. En el literal A nos dice si la estatura es x centímetros, su peso es y kilogramos. Si la edad es x años, su estatura es y centímetros. Con una velocidad de 40 km por hora durante x horas, la distancia es y kilómetros. Vertiendo x kilómetros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es y kilogramos. Si un rectángulo tiene 24 centímetros cuadrados de área, la base mide x centímetros y la altura mide y centímetros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es responder para cada uno de esos literales si nosotros podemos obtener el valor de y a medida que conocemos el valor de x. Para identificarlo podemos elaborar tablas sustituyendo el valor de x por un número cualquiera. Intenta resolverlo. Cuando ya lo tengas en tu cuaderno, compara los resultados en este video. Comenzamos. Primero, en el caso del literal A, tenemos la pregunta es, ¿el peso dependerá de la altura? Para eso, para responder a esta situación, vamos a orientarlos por lo siguiente. Ahí tenemos unas figuras de personas que aparentemente en el caso tienen la misma estatura, pero el peso va a variar porque uno es más grande es más gordo que el otro. Lo mismo puedo tener dos personas pequeñas, pero uno es más flaco y el otro es más gordo. Por lo tanto, vamos a decir, si una persona midiera 150 centímetros de altura, entonces x sería 150, pero eso no nos da datos para poder definir el peso de esta persona, pues puede ser gordo o flaco. Entonces decimos en este caso que no podemos encontrar el peso conociendo el valor de x, es decir que el peso no depende de la altura. Literal B, ¿será que la estatura depende de la edad de una persona? Podemos observar acá en esta imagen, los niños podrían tener la misma edad, supongamos que x igual a 9, pero las estaturas son distintas, por lo que no sabemos la estatura y dado un valor para x. Y decimos en este caso que no, ¿verdad? Sucede a veces, por ejemplo, que algunos niños tienen una cierta edad, por ejemplo, pueden tener
8 años o 10 años, pero al compararse con otro que tiene la misma edad, no tienen la misma estatura. Entonces, a partir de la edad, no podemos nosotros encontrar la estatura de una persona. En el caso del literal C, nos pregunta, ¿la distancia depende del tiempo? Tenemos ahí un automóvil que va a una velocidad de 40 km por hora. El tiempo que se tarda para llegar a un determinado lugar es de X hora. Entonces nos dice, ¿será que nosotros podemos determinar la distancia a partir del tiempo? Considerando que la velocidad va constante. Entonces decimos, ¿qué sucede si X igual a 2? Es decir, si se tarda 2 horas, entonces la distancia que va a recorrer va a ser Y igual a 40 por 2. Y eso da 80 kilómetros. Por lo que decimos en este caso que sí depende, ¿verdad? Recordemos que antes hemos estudiado que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Podemos hacer una gráfica y ahí tendríamos, en 1 hora va a recorrer 40, en 2 80, en 3 120, en 4 160, en 5 200, en 6 240 y así sucesivamente le vamos agregando o aumentando 40 kilómetros, ¿verdad? Ya que recordemos que la velocidad significa que son 40 kilómetros que recorre al pasar 1 hora. Entonces ahí decimos que sí depende, ¿verdad? O sí podemos encontrar Y a partir de X. Ahora, el peso de una cubeta dependerá de la cantidad de litros que se le vierte. En este caso tenemos una cubeta que la cubeta pesa 0.75 kilogramos y se le vierten X litros. Recordemos un dato importante y es que 1 litro equivale a 1 kilogramo en peso, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos hablando de X litro, entonces es X kilogramos. ¿Cuál va a ser el peso en este caso total de la cubeta? Si X son 3 litros en este caso, es decir, el peso total es de 3 kilogramos, entonces Y va a ser igual a 0.75 más 3, que es igual a 3,75 kilogramos. Eso quiere decir que podemos encontrar el peso total de la cubeta a partir de la cantidad de litros que se le vierta a la cubeta. Podemos también nosotros hacer una tabla donde X va a representar el número de litros. Si le agrego 1 litro es 1.75. Si le agrego 2, 2,75. Si le agrego 3, 3,75 y así sucesivamente. Vamos aumentando en este caso una unidad. Y en el literal E me dice, la altura de un rectángulo dada su área dependerá de la base. Tenemos el rectángulo, decimos que el área es igual a 24 centímetros cuadrados, X es la base y Y es la altura. Si conocemos en este caso uno de sus valores, hay que determinar si es posible encontrar el otro. Por fórmula, el área de un rectángulo es X por Y, que es la base por la altura. Entonces la altura se obtiene de dividir el área entre la base. Si decimos nosotros en este caso que X vale 4 centímetros, o sea la base vale 4, entonces Y va a ser 24 entre 4, que eso equivale a 6 centímetros. Por lo tanto decimos que sí va a depender, ¿verdad? Y ahí tenemos una estructura. Si la base es 1 centímetro, la altura va a ser 24. Si la base es 2, la altura va a ser 12. Si la base es 3, la altura va a ser 8. Si la base es 4 va a ser 6 y así sucesivamente. En este caso, la condición que se debe cumplir es que al multiplicar X por Y tiene que dar igual a 24. En conclusión, decimos que cuando hay dos variables X y Y, el valor que toma X determina un único valor de Y, decimos entonces que Y es función de X. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, resolver el ejercicio número 1. Ahí se te plantean 5 situaciones que tú deberás aplicar un análisis como el que se ha hecho en el problema inicial. Luego, cuando ya hayas terminado esos ejercicios, trabaja los del cuaderno de ejercicio en la página 118. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.